Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy hablaremos con la senadora Clara López. Senadora, cuéntenos sobre usted, sobre su trayectoria, háblenos un poco de su perfil. Yo soy una mujer que proviene de un hogar de buenas costumbres. Tuve la fortuna de tener unos padres maravillosos que se esmeraron en mi educación desde muy chiquita. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de estudiar en la Universidad de Harvard, donde me gradué magna cum laude en economía. Después hice mi carrera de Derecho en la Universidad de los Andes en Bogotá y estudios de doctorado en Derecho Financiero en la Universidad de Salamanca. Por eso he escogido participar en la Comisión Tercera del Senado de la República, porque también he sido profesora universitaria de Economía y de Derecho. En el externado, casi 9, 10 años, enseñé Economía Urbana, Principios de Economía, y en los Andes Hacienda Pública y Derecho Tributario en la especialización. ¿Qué le puedo decir? Yo he alternado mi vida entre la academia y el servicio público. Muy temprano fui secretaria económica de la Presidencia de la República. Después acompañé al exministro de Hacienda, Alfonso Palacio Rudas, en el Consejo de Bogotá. Fui elegida contralora. Posteriormente, cuando ingresé al nuevo liberalismo, fui concejala, presidenta del Consejo. Y más recientemente, usted recordará que me correspondió terminar el periodo de Samuel Moreno, cuando fue suspendido por la Procuraduría, y fui alcaldesa encargada de Bogotá, de terna enviada por el Polo Democrático Alternativo y designación del presidente Juan Manuel Santos. Fui también presidenta del Polo Democrático Alternativo durante 7 años. Fui su candidata presidencial en el 2014, donde obtuvimos con Aida Abella unos votos muy importantes, 2 millones de votos que posteriormente invitamos a votar por la paz y cabeza de Juan Manuel Santos. Recuérdese que había perdido en la primera vuelta frente al doctor Oscar Iván Zuluaga. Recientemente me he dedicado firmemente a la construcción del pacto histórico. Durante mi vida he sido una persona muy consciente, tal vez por mi educación anglosajona. He hecho denuncias muy organizadas. Por ejemplo, denuncié ante la Corte Suprema de Justicia la parapolítica. Le indiqué el camino, así lo dice un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, para unir en un solo proceso todos los procesos dispersos, porque yo pedí que investigaran a todo el Congreso para que nos dijeran por quiénes sí podíamos votar y por quiénes no. Eso culminó con 70 congresistas condenados por parapolítica. Y también cuando fui secretaria de gobierno hice la denuncia de los falsos positivos, buscando a los jóvenes desaparecidos de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Soacha. Encontramos que en Ocaña, en un cementerio anexo, estaban enterrados varios de ellos, y califiqué el delito no como pretendían y presionaban, que eran gente que había sido reclutada ilegalmente. Yo insistí en que era desaparición forzada con fines de homicidio, lo que finalmente se conoció como los falsos positivos. De esa denuncia, en el gobierno del presidente Uribe, en el segundo gobierno, el segundo mandato, esto fue en el 2008, siendo ministro de Defensa Juan Manuel Santos, fueron retirados del ejército, creo que 26, 28 personas, entre ellas 4 generales, algunos coroneles, y se cesó esa práctica que ahora la Comisión de la Verdad ha profundizado de manera tan espeluznante. Ahora soy senadora electa por el Pacto Histórico, llena de esperanza, llena de optimismo, con unos deseos muy grandes de participar en esta transformación y cambio en nuestro país que tanto lo necesita y tanto lo reclama. Senadora, ¿en qué consiste a profundidad el proyecto del Pacto Histórico de reformar el Congreso de la República? Bueno, eso lo hemos debatido internamente
Es necesario que el Congreso de la República esté más abierto a la ciudadanía. Incluso entrando, uno piensa, caramba, ¿cómo sería de bueno que no hubiera tantas vallas, tantas barras, tantas dificultades de acceso? En segundo lugar, pensamos que el Congreso debe sesionar más días a la semana para agilizar el trabajo, ser más efectivo, más eficiente. Y en tercer lugar, todos los criterios de austeridad. Nosotros pensamos que debemos de ser ejemplo fehaciente, ese ejemplo republicano de la época de los patriotas, de la fundación de la República, en que la austeridad era un signo de buen demócrata. Y yo pienso que esa reforma va a encontrar eco en otros sectores de la opinión y de los partidos en el Congreso de la República, porque nuestra tesis es que debemos de consensuar un mejor Congreso y responder a las críticas, a los reclamos que de esta extraordinaria institución de la democracia hace el pueblo colombiano. ¿Y también se propone reformar la Ley Quinta? Bueno, yo creo que la reforma del Congreso implicará para agilizar y para actualizar los procedimientos internos, hacerlos más sencillos, que respondan más a las necesidades del Congreso de la República, y tendríamos que buscar actualizar la Ley Quinta. Ese es uno de los temas centrales porque esa ley ya cumple, creo que los mismos años de la Constitución o uno menos, y llegó el momento de meterle mano. Senadora, ¿cómo califica usted el nombramiento de José Antonio Campo como el nuevo ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro? Mire, José Antonio Campo es un economista y estadista integral. Es una persona que ha sido ministro de Hacienda, director de Planeación, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, así es que tiene toda la experiencia de Estado requerida para una transformación como la que se propone el presidente Petro. Pero adicionalmente es uno de los economistas más prestigiosos que tiene Colombia a nivel internacional. Ha participado, por ejemplo, en el grupo de la OCDE, que ha propuesto una reforma tributaria a nivel internacional y tuvo cartas en el asunto de haber puesto un mínimo de tributación a las grandes corporaciones en los paraísos fiscales. Así es que es una persona que tiene todos los pergaminos para hacer una extraordinaria labor como ministro de Hacienda del nuevo gobierno. Senadora, usted como economista, ¿qué opinión tiene de la señora Mariana Mazzucato y de las tesis que ella aporta a la economía? Sabemos que el doctor Gustavo Petro, el presidente de la República, la quiere como asesora de su nuevo gobierno. Mariana Mazzucato es una de las más prestigiosas economistas contemporáneas. Ella asesora el grupo de resiliencia económica del Grupo de los 7, compuesto por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Italia, Japón. Ha sido uno de las voces para el cambio, incluso de política económica y de modelo económico desde esas altísimas esferas internacionales. Esa Comisión de Resiliencia Económica asesoró al Grupo de los 7 en octubre pasado para que hicieran un viraje en el modelo económico, porque el consenso de Washington, según sus propias palabras, no había entregado la prosperidad compartida que había prometido. Eso había degenerado en profundas desigualdades que estaban incluso afectando la gobernabilidad a nivel internacional en muchos países. Igual el tema del cambio climático, que el consenso de Washington dejó salirse de cauce. Y tal vez una de sus tesis centrales, más importantes, es sobre el papel del Estado, que debe fortalecerse, y el tipo de colaboración con el sector privado, ¿sí?, con los empresarios, pero también con la sociedad civil, con la academia, con las organizaciones sociales,
y tiene un libro que yo recomiendo mucho que se llama Misión Economía. Ella toma el ejemplo del gran proyecto que propuso John F. Kennedy en 1963, que dijo, mire, antes de que termine esta década, habremos puesto un hombre en la luna y lo habremos traído seguro a la Tierra. Lo lograron en 7 años. Cuando hizo esa propuesta, no pensaba la gente que eso fuera posible. Implicaba unos costos enormes, implicaba colaboración de todos los sectores. Dirigido por la NASA, por el Estado, lograron esa misión extraordinaria poniéndose metas de colaboración. Y de ahí salió el Internet, una cantidad de nuevos metales, una cantidad de técnicas y tecnologías que aún hoy las usamos y están en nuestros celulares. Entonces, ella plantea, mirémonos en la cara de las necesidades de nuestros países y propongámonos grandes misiones colaborativas para que todos empujemos en la misma dirección. Y creo que en ese sentido leo yo las reuniones que ha sostenido el presidente electo con muchas personas, pero de manera muy, muy importante, con el ex candidato Hernández y con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, senadora, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos. Espero servirle a mi patria en atención a ese mandato que le han dado al Pacto Histórico, al Frente Amplio y a Gustavo Petro. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.